Soy Joana, madre de 3 hijos, 2 de ellos con una enfermedad rara. Con este podcast quiero visibilizar este tipo de enfermedades y ayudar a otras familias que estén pasando por lo mismo. Yo soy Vanessa, madre de 2 niños, y aunque mi situación es totalmente diferente a la de Joana, voy a acompañarla en esta aventura. Juntas queremos mostrar la cara amable de la vida. ¿Te vienes con nosotras? Tenemos alas grandes, azules y moradas. Volamos fuerte y alto, y nada ni nadie nos puede parar. Julio, veranito, tenemos ya ganas de vacaciones y por eso hemos decidido que el de hoy sea el último episodio. Tenemos malas noticias. Malas y buenas, porque va a ser el último episodio, pero de la primera temporada. Porque, Joana... Vamos a seguir. La verdad que pues tenemos gente que ha contactado con nosotros, que quiere seguir contando sus historias y nosotros estamos encantadísimos de que, bueno, pues que este espacio lo quiera compartir más gente con nosotros, así que encantadísimos de la siguiente edición. La siguiente. Volveremos, vamos a hacer un punto y aparte, volveremos en septiembre, pero queríamos cerrar esta primera temporada de una manera especial y por eso el episodio de hoy pues hemos querido que nuestra invitada sea alguien que refleja la cara amable de la vida, porque ha sido ella la que ha decidido contactar con nosotros, utilizar este espacio para contar una historia, que es el objetivo principal de este proyecto que teníamos en mente, que la gente nos viera, que se sintiera identificada, que utilizara la cara amable de la vida para venir, sentirse a gusto, contar lo que quisiera y que aparte pudiera ayudar a otras personas. Entonces, el episodio de hoy va a ser un homenaje a la historia de la invitada que tenemos hoy con nosotros. Joana, por última vez en esta temporada, te cedo la palabra para que nos presentes a quien tenemos aquí a nuestro lado. Pues estoy encantadísima de poder contar con Joana Pascual, porque la verdad que tocaya además y con una historia que contar que creo que puede ayudar a muchos, porque a mí, ya te contaba, me ha ayudado de alguna forma tu forma de ver y de seguir hacia adelante, así que encantadísima de tenerte aquí, porque bueno, vamos a dejar este espacio para que nos cuentes, porque bueno, pues tú perdiste tus 2 hijos en un accidente, que igual algunos recuerdan aquí en Estella, de un autobús, la Estella esa que chocó contra vuestro coche. Entonces, pues bueno, creo que vas a ayudar a mucha gente con tu historia, Joana. Estoy encantadísima de tenerte aquí. Bienvenida, Joana. Este va a ser un espacio, siempre decimos preguntar, charlar, pero queremos que sea un espacio para que hables y tengas que cuentes todo lo que tengas que contar. Y que te sientas muy cómoda también en lo que nos quieras contar. Eso espero, que le sirva a gente, sí, con que le sirva a una persona, ya me conformo. A mí ya me has ayudado, ya te he contado. Luego contaré, pero a mí me has ayudado. Nuestra historia, sí, afortunado o desafortunadamente, ya que pasó, pues bueno, hay gente que me ha dicho pues que le ha servido, pues eso. Aquí estamos, ¿eh? Yo a Vanessa y a Joana pues no las conocía. Bueno, a Joana me sonaba de Odey y Larry, pero a Vanessa no la conocía. Joana, no sé qué nos quieres contar. Nosotros te decíamos, tú cuenta lo que te apetezca. Siempre cuando tenemos una invitado, le decimos que nos cuente su historia, ¿no? Pues para que la gente que está ahí al otro lado, al final, en Tierra Estella igual sí que te conocen un poco más, o por lo menos la historia les suena, pero queremos que llegue a mucha más gente. Entonces, cuenta lo que a ti te apetezca, pero dinos quién es Joana, sí, quiénes eran tus chiquis, no sé, vamos a hablar un poco de tu historia. Sí, además, pues que me agrada contar de mis hijos porque eran unos chicos muy, muy majos y muy alegres y bueno, pues yo soy Joana Pascual, soy de Arroniz, pero bueno, pues hemos vivido mucho tiempo en Allegui también, y en la actualidad estamos viviendo en Logroño. Mi marido es de Zaragoza y somos como la Jota, Aragón, Rioja y Navarra, sí. Como la Jota. Así que, bueno, sí. Soy terapeuta ocupacional y trabajo en Logroño y trabajo con la discapacidad, haciendo valoraciones de dependencia, ahora de discapacidad. Y la verdad que también me ha valido mucho, pues eso, para mi historia. Nosotros en el 2020 vivíamos en Allegui con Isella y Daniel. Isella de 8 años y Daniel de 5 años.
Y bueno, pues cosas de la vida, pues pasamos la tarde en Estella, pues, y a la que subíamos para Llegui, porque mi marido, pues bueno, había estado en Zaragoza y venía en un autobús desde Zaragoza, porque había estado viendo a su padre, que estaba delicado de salud, tal, y a la que subíamos a Llegui, al pueblo, que es una cuesta, para el que no sepa, los de Estella ya os lo sabéis, pues un autobús, pues se me echó encima y pues no tuve margen de maniobra. Y en ese momento, pues bueno, pues hubo un antes y un después de todo lo que hemos vivido, de nuestra vida, de la de mi marido, de la mía y de todo el que nos rodea. Pues en ese momento, pues a mí me llevaron pues muy grave a Estella, donde me estabilizaron, y a mi hijo pequeño Daniel también. Y a Isella, pues desgraciadamente no pudieron hacer nada por ella. En ese momento estaban todos los que tenían que estar. En ese momento digo todos los que tenían que estar porque conocíamos un bombero, estaba allí, conocíamos a Policía Foral, estaba allí, conocíamos también a la Guardia Civil y estaba allí, estaban en ese turno y todos nos coincidieron en ese turno. Bueno, pues mi marido recibió la llamada de la chica, de una enfermera, que yo le pude dar el número de teléfono de mi marido. Recibió la llamada pues que había tenido un accidente. Y mi marido pues bajó ahí a la rotonda y como pudo pues avisó a mi hermana, y que mi hermana estaba con mis padres y a su hermano también, que estaba con sus padres. Mi padre estaba también en un delicado tema de salud, estaba pues ya muy malito, y mi hermana se vino sin decirles nada. Y entonces se encontraron con toda la historia. Pues más la historia, la demás ya la sabéis un poco. Pues mi hijo falleció esa misma noche en Pamplona. Aquí le estabilizaron muy bien, pero ya llegó a Pamplona muy grave, tuvieron que tomar una decisión y falleció en el quirófano. Y yo pues estuve pues 15 días en la UCI y luego estuve ingresada, tanto en el Hospital de Navarra como posteriormente en San Juan de Dios. Allí bueno, pues mi marido tuvo que buscar ayuda psicológica, porque en ese momento pues se vio un poco desorientado. Entonces tuvo la decisión, o bueno, como tuvo que también gestionar mi baja y tal cual, acudió a la médica de cabecera, una médico excepcional, que le orientó y le puso en contacto con la asociación Goizarri, y allí pues le orientaron también ellas un poco pues la manera de poder ponerse en contacto conmigo y porque yo estaba inconsciente y estaba pues con jugándome la vida a la muerte, y después pues con mis lesiones, ¿no? Y no sabían hasta dónde yo podía haber sabido de la existencia de mis hijos. Claro. Y bueno, pues estando en el hospital, tal cual, pues mi marido, mi hermana, mi cuñado, que mi cuñado estuvo en todo momento acompañando a mi marido, y mi hermana también, pero mi hermana tenía otra circunstancia por otro lado, en la cual tenía que hacerse cargo de mi padre, que estaba muy malito. Y bueno, pues allí estuvieron, tal cual, y ya pues yo en todo momento supe lo que había, supe que mis hijos ya no estaban por la gravedad del accidente, y por, bueno, intuición de madre, por el silencio del accidente. Eso me vino, bueno, entonces tras eso yo también necesité ayuda psicológica. ¿Y qué pasa? Pues que en la UCI pues son muy buenos profesionales, porque me salvaron la vida, Ujú. y casi también, bueno, pues hicieron todo lo que pudieron por mi hijo, pero psicólogo, ay, me tuvieron que atender un psicólogo, y no había psicólogo en ese momento, no sé si ahora habrá, pero no había en la UCI. Y gracias a que, no sé de qué manera, pues se pudo gestionar una psicóloga
infanto-juvenil, creo que era, una psicóloga clínica que vino a atenderme. Katia, creo que se llamaba. Me apetece decirlo porque el otro día leí el informe y no se me llamó el... Ha habido muchos profesionales y tal, pero bueno, ella es como el abrazo primero, ¿no? Y bueno, pues con ayuda de ella y tal, y mi marido con ayuda de esta asociación, pues salimos un poco adelante, ¿no? Y luego ya llegó pues el salir adelante conforme la pandemia también, que se nos juntó todo, ¿no? Por ejemplo, a mí una de las cosas bueno, que de la pandemia, pues toda la pandemia, ¿no? Con sus cosas, sus vacunas, sus no vacunas, pero una de las cosas que quedó para mí, para la posteridad, y que me parece muy una tontería, injusto, y a la vez que dices y fuerte, ¿eh? Es que, por ejemplo, nosotros pues había pasado el accidente y estábamos viviendo en Pamplona, ¿no? Y teníamos a los chicos, los teníamos aquí, en Estella, pero no los teníamos en casa. Entonces, aquí pues el tanatorio también se portó muy bien con nosotros y nos lo guardó. Pero claro, teníamos la necesidad también de tenerlos con nosotros, a los chicos. Y claro, teníamos que venir a Estella. Yo no me sentía con fuerza para conducir. Mi marido tampoco. ¿Y qué pasó? Pues pasó que esa ley de los convivientes pueden estar tal cual. El caso es que teníamos que ir en un coche, cada uno en una fila. Éramos dos, pero ninguno de los dos podíamos conducir por nuestras circunstancias personales y mentales. Y tuvimos que recurrir a un amigo que, bueno, pues se nos prestó la gente, pues es que nos vimos a reposo, o sea, no voy a decir nombres porque es que nos vimos a reposo. Sí, porque igual te dejas alguno de tanta gente. Eso es. Entonces tuvimos que recorrer a ese amigo con una furgoneta de tres rectas, sí, de tres filas para él ir conduciendo, mi marido en la de medio y yo atrás, para ir a por las cenizas de tus hijos. La pandemia fue un punto y aparte también, o sea, os marcó aparte del accidente. ¿Y cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo cambió vuestra vida? De antes. La forma de ver la vida de antes, ya no solo por el accidente, sino también por la pandemia. De antes de la pandemia y después de la pandemia. Pues de antes de la pandemia y del accidente, de todo, pues anteriormente es que te crees no inmortal, porque no eres inmortal, ¿no? Pero eso que le pasa a otros, ¿sabes? Aunque yo lo estaba viendo a diario en el trabajo, y además mi trabajo me ha hecho, pues, parte de la rehabilitación mental, pues el poder, digamos, empatizar o ver que otras personas lo pueden hacer, me ha hecho, pues, nos ha hecho seguir adelante. Y pues pues de verte entre comillas inmortal y que eso le pasa a otros, porque es que en el fondo eso nos pasa a todos, a decir, no es que no le pase a otros, sino que me ha pasado a mí, nos ha pasado a nosotros, nos ha pasado a mis hijos y me pueden pasar más cosas, Y otra de las cosas que más me ha marcado, y se lo comento a mi marido, es que todo tiene perdón, o sea, todo, hasta el presidiario que va a la cárcel, ¿no? Tiene la esperanza de que va a salir de la cárcel pero la muerte no, porque nosotros, la esperanza de ver a nuestros hijos, pues ya se nos quitó de un plumazo. Joana, ¿qué te parece si hacemos también que esto sea un pequeño homenaje a tus hijos? ¿Nos quieres contar algo de ellos? Pues perfecto, me parece. Bueno, y además es que, bueno, pues ellos eran muy alegres, los dos muy disfrutones, muy disfrutones, eso. Y la verdad, pues bueno, me emociona un poco. Es muy bonito eso, pues que todavía es que forman parte de tu vida. O sea, forman parte de tu vida. Creo que nos decías que bueno, pues eso, que esa alegría que tienen, ese ganar de vivir, de jugar, ¿no? Pues es que ahí los estáis recordando, los recordaréis en muchos momentos. En todos los momentos, con ellos, con sus cosas, porque aún tenemos sus cosas, con Javier también, con nuestro nuevo hijo. La verdad que es irremediable comparar también, pero comparamos siempre en positivo, ¿no?
pues, por ejemplo, de Daniel, que era un sinvergüenza, guiado por su hermana, sí. Daniel era muy alegre y le gustaba disfrazarse de policía, disfrazarse de Spiderman. Y le gustaba cuando íbamos a casa de mis padres, a Ronnie, ponerse unas gafas con una nariz y un sombrero verde y decía que era Oscar. Y le gustaba mucho jugar con sus primos. Sus primos, tanto mi sobrino Day como mis sobrinos de Zaragoza, Mateo y Adriana, pues jugaban muchísimo. Con Odey más porque Odey, pues bueno, íbamos todos los fines de semana o casi todos los fines de semana a Ronit. Y compartían mucho con Odey. Yo me lo traía aquí también a Yegi. Y bueno, lo mismo venía mi madre y pasábamos el fin de semana con ellos. Bueno, y se disfrazaba de Oscar, se ponía el sombrero verde y empezaba a hacer pues tonterías. Hola, soy Oscar, hola, soy Oscar. Y también, pues eso, de policía, le gustaba mucho el policía. Soy el policía, jaja, empezaba. Y muy disfrutón, muy disfrutón. Le acompañaba a los cumpleaños de su hermana, que con el pretexto de que era el pequeño, pues se apuntaba a todos sus cumpleaños, ¿no? Y eso, también pues con amiguitos de su edad, que teníamos pues en común pues la hija mayor y el hijo pequeño de la misma edad, pues tanto con vecinos como con no vecinos que de clase y tal, pues se lo pasaba genial. Era un chico que estaba siempre con la sonrisa en la boca y genial. Y luego estaba Isella que era muy tranquila, pero muy buena. Era muy amiga de sus amigas y tenía un grupito, ¿no? Tenía un grupito en el colegio, en el que estaban 3 o 4, pues estaba Olaya, estaba Carla, estaba Rocío y estaba Daniela, ¿no? Además de todas las chicas de clase, Noemí y, bueno, Jimena, un montón de chicas, las cuales además ahora, pues, me siguen en Instagram, yo les sigo, me gusta saber de sus vidas también, ¿no? Y cuando me las encuentro, me acuerdo también de cuando yo era joven, que había un par de madres también de Arroniz que perdieron a sus hijos con 13 años, con 14, y yo siempre pensaba, joder, ¿qué pensarán esas madres cuando me vean a mí o cuando nos vean a los quintos, ¿no? de esa edad? Y ahora ya lo sé, pues las veo con ternura, las veo con alegría, las veo como así sería mi hija, ¿no? Sobre todo, no sé, porque a ella como la veía más mayor, más madura, ya les veo más eso. A Daniel también veo a quintos, pero es que a los quintos de Daniel pues eran como más bebés, ya tenían 5 años y más bebés, ¿no? Entonces todavía no estaban tan hechos y así. Y yo sé que en el colegio pues también les dieron mucho apoyo psicológico y mucho, porque pues es que es un mazazo, eso, es un mazazo, ¿eh? Verte de un día para otro con una compañera o con un compañero, sobre todo de ella porque eran las mayores, ¿no? Y luego que no estén y por esa circunstancia y decir, jolín, es mi amiga, no va a estar nunca. Lo que decía, no, pues antes he dicho que todo te puede llevar a tener una esperanza de futuro, ¿no? Incluso el preso que está en la cárcel que le han condenado, dice, jolín, algún día saldré, algún día tendré libertad, pero la muerte no. La muerte no nos da ninguna esperanza, ¿no? La muerte, nosotros a nuestros hijos como tal, ya no les vamos a ver. Entonces, pues eso, te puedes perdonar cualquier cosa, ¿no? Pues que lo que hemos dicho, el preso a la libertad, tal, que es el extremo más grave, o que te haga una juzgada o le castigues, oye, pues siempre puede ser benevolente, tal, pero la muerte no se perdona, no puedes verlo. Joana, la muerte no tiene esperanza, pero la vida sí tiene esperanza. Sí, sí. Y vosotros habéis optado
por buscar la esperanza a través de la vida. Sí, sí. Me suena, Joana, también, porque Sí. tú buscaste también la esperanza a través de la vida, ¿no? Sí, sí. Y con esto, pues lo que dices, ¿no? Me encanta que tu historia sea eso, que hayáis querido seguir hacia adelante, porque seguro que sus compañeros les van a recordar siempre como lo que fueron, ¿no? Ujú. Buenos amigos, de alegres, cómo eran cada uno, estoy segurísima que es que les van a recordar igual de bonito que los estáis Sí, recordando sí, desde vosotros. luego. Y me parece súper bonito eso, ¿no? Que eso, pues que sigan formando parte, que seguro que a su hermano, a Javier, le seguís hablando de ellos. Pues sí, me sí, parece algo le muy seguimos bonito. hablando con toda naturalidad de ellos. Hombre, es muy pequeño para entender. Por contextualizar. En este buscar una nueva esperanza, buscasteis una nueva vida y decidisteis volver a ser padres. Sí, sí, sí. Tenemos a un príncipe no, un princeso. Un princeso. Un princeso, pero no porque lo diga él, porque lo decía Daniel. Decía, la princesa y el princeso, decía. Sí. Sí. Y entonces, bueno, pues tenemos un princeso que se llama Javier y que es la alegría de nuestra vida. ¿Enseguida quisisteis volver a buscar Sí, esperanza? sí, desde luego. a Sí, otra sí, vida? sí. Sí, yo, bueno, pues en cuanto nos recuperé, bueno, me recuperé yo un poco físicamente, pues ya pensamos entre los dos, pensamos, bueno, pues esto tiene que seguir adelante. Tiene que seguir adelante porque por nosotros mismos, porque es que o te acomodas a la vida o la vida no se te va a acomodar a ti, de ninguna de las maneras. No, porque nos haya pasado esto, tenemos que seguir viviendo. Entonces, ¿qué vamos a seguir? Eso es lo que yo les transmito a veces a la gente. ¿Qué vamos a seguir viviendo en el regocijo de estar mal? No, pues esto pasó y sí, pues tenemos nuestros momentos de estar mal, como nos puede pasar a todo el mundo, pero también tenemos nuestros momentos de estar pues bien y muy bien, sobre todo pues eso, cuando estamos con Javier y cuando disfrutamos de él. Cuando disfrutamos de él. Y además lo tenemos, pues, como nos hace gracia todo, pues hay veces que demasiado de mimado. Y dice mi marido, no, demasiado de mimado no, que a nosotros también les dábamos. Pues sí, les dábamos todo. Yo cuando iba por una tienda y veía algo que le gustaba a ella, que era muy princesita, y le gustaba con sus 8 años, pues allí lo tenía. Se lo compraba también. Y a Daniel, pues también lo mismo. Y eso, sí, sí. Y la verdad que sí. Pues eso, que ahora lo estoy intentando, sí que es verdad que hay veces que igual pecamos un poco en comparación. A mí me gustan mucho las piscinas. Estoy intentando meter en la piscina porque con nosotros iba mucho a la piscina. Bueno, eran unos disfrutones de la piscina tremendos. Y les enseñaba de todo, a tirarse para atrás, para adelante, íbamos a las piscinas de Arroniz y les enseñaba de todo. Y en Ardanche también. Bueno, en Ardanche tenía mis disputas con ellos para ir a natación, pero se lo pasaban genial. Pasábamos unos veranos, pues genial en las piscinas. Pero este no. No, estamos en ello, Lo haré, le haré meterse en la piscina, disfrutón. Porque tiene ahora, va a hacer 3 años. No, tiene 3 años y en diciembre hace 4 años. Y que es un terremoto de los... Un terremoto bueno, tremendo. Digo, entre nosotros ya que nos ha pillado ya vueltos de hoja y él que es todo energía, pues nos tiene locos y venga, mamá, vamos a correr, venga, mamá, vamos a no sé qué. ¿Cómo le vas a decir que no? Sí, ¿cómo vas a decir que no? Y yo ahí con la espalda medio... En fin, bueno, luego a la noche pues paracetamol y a la cama. Joana, Javier ha sido un gran apoyo para vosotros, Sí. Pero en los primeros momentos, como nos decías antes, sí que buscasteis un poco más apoyo profesional. Uh-huh. Para vosotros, Juan Pedro, que fue el psicólogo que os atendió, os ayudó a pasar esos momentos primeros de duelo, fue alguien muy importante, ¿verdad? Sí. Además, también es alguien muy importante para otras personas porque es un profesional que trabaja en San Juan de Dios, es especialista en duelo, en crisis personales. Y hemos decidido que vamos a hablar con él para que nos cuente qué herramientas utilizó en vuestro caso y también para que nos dé algunos consejos o que le dé unos consejos a esas personas que están ahora mismo pasando por un duelo. ¿Te apetece que lo escuchemos? Sí.
Juan Pedro, muchísimas gracias por atendernos. Aquí estábamos de charleta con Joana y nos ha contado que ha sido un gran apoyo para ella y también para toda su familia. Entonces, nos gustaría saber su punto de vista, nos gustaría saber cómo le ayudó a ella y a todo su entorno en unos momentos tan duros como fue en el accidente, después del accidente. Bueno, lo primero, saludaros, gracias por invitarnos, por invitarme. Y bueno, conocí a Joana cuando estaba convaleciente, y en ese momento es cierto que a lo que más importancia se le daba era pues, la recuperación física, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta que la persona pues, es un todo y tiene aspectos pues, emocionales, sociales, incluso espirituales. Y en una situación tan traumática y tan dura como la que vivieron, hablo en plural porque creo que es bueno integrar también, ¿no? Y a todo el contexto. Y yo le conocí a Joana y a José Ramón, a su marido, pues hay que tener en cuenta pues, todos los aspectos relacionados, como con todo lo que tiene que ver con las emociones, también con los aspectos sociales, laborales, y ahí pues tener un equipo, ¿no? O distintos profesionales o de distintos roles que puedan trabajar multidisciplinarmente y teniendo una mirada integral, ¿no? Pues es muy importante. Yo en concreto recuerdo muy bien a Joana, y la recuerdo como una mujer, como una madre con mucha fortaleza, con mucha fuerza y con muchos recursos personales. Y eso probablemente es lo que más trabajamos, ¿no? El no tanto buscar, que hay veces que es necesario, pero no tanto poner la atención en lo que falta, sino en lo que se tiene. Y intentar redescubrir cuáles son tus propias fortalezas, cuáles son, ¿no? tus propias estrategias. Y en ese momento, una persona como en el momento en el que estaban pasando ellos, pues es que está absolutamente desbordada, impactada y parte que no puede encontrar nada, pero esas fuerzas y esas fortalezas existen. Y desde ahí empezamos a caminar juntos. Mm, Nosotros somos un poco la muleta, porque ellos son los que tienen que ir andando y transitando por ese camino de recuperarse, de conectar con sus fuerzas, pero también dar cabida y lugar al dolor, al duelo tan importante que estaban pasando, ¿no? Por la muerte de dos hijos pequeños. Ujú. Hablas de duelo, pues eso, de intentar buscar esas fortalezas y creo que ahí también es muy importante los compañeros de clase, ¿no? Niños pequeños que es más difícil igual el poder explicar, el... Entonces creo que es también súper importante y creo que ahí también actuáis a nivel del colegio, de esos compañeros amigos que no entienden que no van a volver a ver a unos amigos. ¿Qué hacéis realmente y cómo se trabaja ello? Sí, trabajamos no directamente con los niños, sino ofreciendo una orientación al profesorado más cercano al grupo de peques, de niños, que compañeros, ¿no? Y pensando que es el profesor o el tutor o el orientador, la persona que en el colegio ven o valoran que tiene más confianza y más vínculo con el grupo de compañeros, quien da un espacio y un tiempo para trabajar las emociones con los críos. En ese sentido, lo más importante es la presencia, la escucha y la validación de esas emociones. En un duelo, algo muy importante a tener en cuenta, tanto en los niños como en adultos, es que es un proceso normal y sano. Quizá la palabra normal a mí no me gusta mucho, pero sí que describe mucho el que no es una patología, no es una enfermedad ni un trastorno, sino que es un proceso natural que tenemos que recorrer, pero que también tenemos que darle un espacio. Y sí que se suele hablar de unas tareas del duelo, ¿no? Y adaptado a los niños, en una clase, depende de las edades, lo primero es que sean conscientes de lo que ha pasado. Y en ese sentido, dar una información adaptada, pero real, a los niños de lo que ha pasado para que estén integrados en lo que se está viviendo. Y luego la siguiente tarea sería un poco ese, entre comillas, aceptar la realidad con esa información,
pero facilitar la expresión emocional. Y las emociones tienen una función y puede haber emociones desde la rabia, la culpa, la tristeza, la alegría y todas esas emociones en la función que tienen, lo importante es que se puedan canalizar, que tengan un vehículo para poder expresarlas por medio del juego, por medio del dibujo, por medio de una historia, de un cuento, de un relato, de una narración. Y en los adultos tenemos que hacer un poco esas mismas tareas, ¿no? Aceptar la realidad de la muerte de una persona muy querida, de validar las emociones que sentimos desde la tristeza, pero también la culpa, o la rabia o el enfado, y empezar a caminar en ese proceso de duelo sintiéndonos que vamos dando pasos, sabiendo que el camino no es lineal, que es muchas veces circular, que tenemos altibajos y que de alguna manera el objetivo va a ser al final no olvidar, sino colocar en nuestra historia a la persona que falta de una manera distinta, sabiendo que ese vacío que muchas veces nos dice, ¿no? Yo recuerdo muy bien a Joana, a Joserra, ¿no? Esa sensación de vacío que podemos tener, nos vamos completando en ese recorrido, en ese caminar, y nos vamos poco a poco sintiéndonos ya el yo más completos, sin esa sensación de falta física, de vacío casi existencial, de ruptura, y ya empiezo a recordar a quien me falta de una manera más sana, también con tristeza y con lágrimas, porque siempre va a haber esa emoción de tristeza y lágrimas, pero sintiéndome completo y siendo capaz, la última tarea que se suele hablar, de seguir mirando adelante, de seguir conectado con la vida y con mis proyectos, con mi vida y volviendo a conectar con la alegría que tiene la vida y con lo bonita que es, ¿no? En una situación, como decías, ¿no? Tan traumática como esa, ¿no? De que te tienes que enfrentar a una pérdida así tan repentina, ¿qué consejo darías tú así en un primer momento Mm. a alguien que pueda estar pasando ese proceso? Eh, Mira, bueno, quizá la palabra consejo me gusta poco, discúlpame, Joana, Sí, no pero pasas. es verdad que como orientación, cuando uno vive una situación de trauma, esto está muy revisado y muy estudiado, ¿no? Algo que ayuda en el momento, pero también para prevenir que en el futuro podamos tener problemas es tener espacios para ventilar, ¿no? El poder hablar y el poder, cuando he dicho antes mucho, repito mucho, dar un lugar y un tiempo al dolor, eso se puede hacer solo, pero es bueno en compañía y que haya gente que te escuche y comparta cómo has ido viviendo, cómo has ido sintiendo, ¿no? Y que personas que te quieren, ¿no? Que pueden ser amistades, que pueden ser familia, pero también si hay algún profesional especializado, pues pues también es bueno, pues de alguna manera va a prevenir que luego puedas tener un estrés postraumático, que puedas tener una vivencia, ¿no? El revivir, el que puedas tener un nivel de angustia muy alto. Entonces, quizá la orientación es tener espacios de escucha, el que se te validen las emociones, que puedas tener espacios para canalizar esas emociones que antes he dicho, ¿no? Tristeza, rabia, que son las que más aparecen, pero también aparece en ocasiones la culpa, y que se te validen, ¿no? Esas emociones. La tristeza suele validarse, también cuesta, ¿eh? A los familiares, a los amigos, validar esa tristeza, pero por ejemplo la culpa, ¿no? Que también se tiene, pues cuesta mucho validarla, pero también tiene que tener un camino y un espacio y un canal para poderla expresar. Y, insisto, quizá también, si faltan profesionales, pues pedirlos, ¿no? Pedir ayuda. Y también si falta, porque hay veces que estamos muy rodeados de personas, pero en el duelo hay muchos mitos y en ocasiones, o cuando estamos en un proceso de pérdidas o de sufrimiento de cualquier tipo, y lo que muchas veces escuchamos es pues mensajes demasiado positivos, de demasiada alegría, que ojo, hay veces que vienen bien, ¿eh?
tener como vuestro podcast, ¿no? Que a mí me gusta ese título que tenéis. Me parece que es, ¿no? La mirada La positiva cara de la amable de vida, la ¿no? vida. La cara amable, me gusta incluso el concepto amable, ¿no? La cara amable de la vida. Y ya lo he dicho al principio, la vida es muy bonita y es preciosa y nos ofrece mucho. Pero también es verdad que en momentos de sufrimiento tenemos que tener personas que tengan la capacidad de compartir ese sufrimiento, ¿no? Porque cuando hablamos de escuchar es estar presentes y de manera auténtica, ¿no? Y hay veces que cuando damos mensajes muy positivos, venga, de mucha fuerza, de mucho ánimo, en el fondo estamos poniendo un límite a ese sufrimiento y estamos cerrando la puerta al contenedor, que en ese momento somos nosotros. Esa puerta tiene que estar abierta para recoger el sufrimiento del otro, ¿no? Esto es muy duro porque recoger sufrimiento, lógicamente, cuesta, pero no es difícil, porque mucha gente suele decir, "Jo, es que esto es muy difícil, Juan Pedro". Y yo suelo decir, no, cuando hago formación o cursos o en alguna charlita, les suelo decir, no, no, no es difícil, es estar de manera auténtica, estar muy presente. Ahora, bueno, esto ya está pasando un poquito ya hace años, lo del famoso mindfulness, es esto, ¿no? Es el estar de verdad en la escucha y en el recoger, el estar presente. Y eso se nota y se siente cuando alguien está presente o no. Pero si damos mensajes, venga, tranquilo, no te preocupes, que todo irá bien, lo que estamos haciendo es poner distancia y cerrar la puerta a que el otro se sienta escuchado en su sufrimiento y acompañado con autenticidad y presencia. Juan Pedro, ya sé que no te gusta dar consejos, pero es esto que acabas de comentar lo hemos hablado alguna vez, ¿no? En la cara amable de la vida hay gente que no se puede sentir identificada con lo que nosotros intentamos transmitir, ¿no? Pero ¿qué consejo nos darías Mm. para que pudiéramos hacer esa escucha activa de una buena manera y no ser pesados? Porque a mí sí que me parece que a veces, pues si le preguntan a Joana, ¿qué tal estás? O ¿qué tal están los chiquis? A veces me parece que soy demasiado pesada y tampoco quiero agobiar a una Mm. persona que está pasando por una situación de Sí. duelo. Entonces, ahí sí, me vas a tener que dar un consejo. Sí, no, me gusta el planteamiento, ¿eh? Yo creo que es totalmente compatible el tener esa primera parte, quizá lo digo por primera, porque yo sí que creo que cuando alguien te viene con un problema, una dificultad, creo que en primer lugar hay que recoger y escuchar y darle valor y tolerar, ¿no? Un poco esa parte de sufrimiento, pero está precioso también que veamos esa otra mirada más amable. Mira, antes he hecho referencia a que nosotros aquí tenemos una unidad de mucha referencia navarra de paliativos, ¿no? Y se habla de final de vida. Y fijaros, en la expresión final de vida está el concepto vida. Y me gusta ir con los pacientes, con las familias, en determinados momentos del proceso de la enfermedad, solemos hablar de la muerte. Y decir, no, no, hay que prepararse para la muerte ya, pero hay que seguir conectados con la vida hasta el final. Y la vida te ofrece mucho. A mí me gusta la expresión mucho de el sentido de vida, ¿no? ¿Dónde está nuestro sentido de vida? Y yo puedo estar teniendo un momento de mucho sufrimiento, haber tenido una pérdida grande, tener un problema familiar, una ruptura, un problema económico muy gordo, pero sigo conectado con la vida, ¿no? Hay cantidad de cosas que nos ofrece la vida que me hacen conectarme con mí mismo en mi biografía, en mi sentido de vida pasada, pero también en mi sentido de vida futura, en lo que me queda por vivir, que me hace levantarme y me pregunto, es decir, ¿qué me da fuerza hoy? ¿Qué conecto? Esto sé que aquí se dice fácil y dices, bueno, pues hay personas que esto, cuando a lo mejor no se escucha en vuestro podcast, diga, esto es muy bonito, pero a mí no me entienden. Además, que pasen por lo que yo he pasado, si no me pueden entender, si no están pasando por lo que yo estoy pasando. Y ahí mi respuesta siempre es la misma. Mira, yo no voy a sentir lo que tú estás sintiendo, pero sí puedo sentir contigo. Y yo no estoy pasando, no he pasado lo que has pasado tú, pero pasaré otras cosas. Y no es cuestión de comparar dolores o comparar experiencias vitales, sino que en la vida todos vamos a tener momentos malos, pero todos hemos tenido y vamos a seguir teniendo momentos preciosos. A mí, en vuestro podcast, me gusta el concepto amable porque quizá va más allá de la alegría, ¿no? Yo entiendo, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Pero alguien amable también es alguien que sabe estar y que da un espacio, ¿no? Y que se está bien con él. Entonces, esta idea de
cuando antes me preguntabais consejos, más orientaciones, yo quizá un mensaje me gustaría trasladar de que en la vida, en el concepto de la cara amable de la vida, en la vida tenemos momentos duros, momentos bonitos, momentos alegres, momentos tristes que pueden ser preciosos. Las películas más bonitas suelen ser tristes, hay música triste muy preciosa, ¿no? Entonces, ese saber integrar que en la vida podemos estar de una manera amable, vinculando esos momentos de tristeza, de alegría, bellos, familiares, de pareja, con amor, ¿no? Y vinculando todas las emociones, sabiendo que la vida es un camino precioso y que esa amabilidad tiene que ver con saber, ¿no? Como si fuera un cuadro con distintos colores, con distintos matices, integrando y dando coherencia y armonía a los distintos momentos de la vida con amabilidad. Juan Pedro, no sé a Joana, pero a mí todas las palabras que nos has dicho a mí me han llegado muy, muy, muy Sí, profundo sí, la verdad y que sí. desde aquí darte las gracias y te Ujú. prometemos que seguiremos buscando la cara amable de Sí, la vida sí. como Estupendo. podamos, Muy desde bien, luego. muchísimas gracias a vosotras. Bueno, Juan Pedro fue un gran apoyo en esos primeros momentos, después Javier también. A día de hoy, ¿en qué os seguís apoyando para seguir adelante, para seguir buscando la cara amable de la vida? Pues en todo, principalmente en la familia siempre, pues tanto en mi hermana como la familia de mi hermana, como en mis sobrinos, como en mi cuñado, la familia de mi cuñado, mi suegra, mi madre, pues en lo que pueden, dentro de sus limitaciones, pues nos apoyamos. Y también bueno, en el trabajo, en mis compañeros de trabajo, tanto los compañeros de trabajo de José Ramón, de aquí de Estella, como de Pamplona, porque luego estuve en Pamplona y ahora en Logroño, como mis compañeras de trabajo de Logroño, que siempre han estado ahí, incluso mi supercompañera Natalia también, que está ahora conmigo. Y pues es que no quiero decir nombres porque mis amigas también bueno, hubo 2 o 3 amigas que fue una pasada lo que se portaron con nosotras, pero mis amigas en general, los amigos de mi marido, esta prima de mi madre, todos los primos de mi madre y tíos míos también de San Sebastián. Bueno, es que no quiero nombrar porque es que me dejaría alguien fijo, incluido el oncólogo de mi padre, porque mi padre tenía un proceso oncológico que falleció 3 semanas después. Y bueno, el oncólogo de mi padre hizo para que orquestó, digamos, una ambulancia junto con la médica en el Hospital García Orcoyen para irme a ver a la UCI, porque claro, mi padre estaba muy delicado y en esos momentos pues era una despedida. Y bueno, después pues el doctor de mi padre, el doctor Viudez, pues fue una pasada también lo que nos ayudó en todo, en pruebas, en todo, y también merece un reconocimiento. Y Marta la supermédico también, la supermédico que está en Estella ahora también, bueno. Qué No bonito. quería decir nombres, pero ya he dicho alguno. Bastante, sí. Ya he dicho alguno. Pero- Seguro que alguno me dejo, pero es que, o sea, agradezco a todos, a todos, a los que estaban, tanto a políticos de un siglo o de otro, tanto, es que fue de tal manera la ayuda que tuvimos que no hubo allí distinción de nada, de nada. Qué bonito ese gran apoyo, Ujú. porque desde luego, pues bueno, todo yo creo que sería de gran ayuda en aquel momento, Sí. pero sobre todo también vuestra fortaleza, vuestras ganas de vivir Bueno, pues se y hace de lo ver que, la vida, sí, la verdad. se hace Me lo que parece se muy puede. bonito. Mira, esa forma de ver la vida yo creo que la tengo de mi padre, que yo no recuerdo bien, pero porque estaba en la UCI, pero yo creo que fue él el que me animó a tener esa fuerza, a tener más hijos, y, y yo lo seguí adelante junto con mi marido. Por eso la fortaleza de mi padre, la que siempre ha tenido,
y que siempre nos ayudó tanto a mi madre como a mi hermana como a mí. Pues qué bonito que dejen esa herencia, ¿verdad? Que eso seguro que ya no lo vas a perder nunca, que vas a tener esa fortaleza, que vas a ayudar a mucha gente. Mira, yo te comentaba, yo sin conocernos de nada, Sí. aún siendo tocayas, que no sabía ni tu nombre, yo tu historia me ayudaba porque me acordaba, ¿no? Cuando pasaba por ahí, yo después fue el diagnóstico de mis hijos y demás, y decía, bueno, pues ponía como un poco en comparativa esa vida, Sí. ¿no? Yo tenía mis hijos, pero con una enfermedad rara, con un diagnóstico muy duro. Ya, pero fíjate, o sea, es que no sabes nunca lo que te va a tocar. No sabes. Tú tenías tus hijos, no tenía ninguna enfermedad Nada. rara, pensabas que toda la vida Tenía iban a otras disfrutar. circunstancias personales de familia, pero mis hijos estaban sanos y muy bien, muy felices, muy disfrutones, genial en las fiestas para aquí, genial en las fiestas para allá y todo perfecto y muy bien. Y de repente de llega un repente día, esto, ¿verdad? y de repente esto. Sí, sí. Bueno, y gracias yo, pues bueno, me he recuperado muy bien. Me he recuperado todo lo bien que me podía recuperar físicamente. Porque las lesiones no eran nada desdeñables, o sea, yo estaba rota traumatológicamente hablando, por todos los lados. Entonces, me podía haber quedado en una silla de ruedas y con lo que ello conlleva y eso quizá no nos hubiese dado tanto ánimo a la hora de seguir adelante para tener un hijo, ¿no? Entonces, yo con esta circunstancia de madre, digamos, y de padres con pérdidas, me ha dado también la oportunidad, por decir de alguna manera, de empatizar con personas que han tenido también pérdidas de una manera u otra, tanto como accidentes de tráfico, como de pues, cánceres, como otro tipo de duelos, pues duelos de enfermedades, como puede ser el tuyo, en el que dices, joe, mira, a mí me ha pasado esto, pero mira, esta también, ¿eh? Yo tengo una familia en Arroniz muy marcada también, que siempre me acuerdo de ellos, siempre me acuerdo de ellos. El padre, pues de mayor, de adulto, tuvo un accidente en una fábrica en el cual pues le tuvieron que quitar piernas y los hijos luego de mayor, la madre pues ya no está también y han seguido adelante y ahora el padre pues tiene otra circunstancia también muy delicada. Y digo, ojo, esa familia también, mira qué circunstancia les ha pasado, ¿no? Yo estoy aquí, sigo adelante, vamos a tener que seguir adelante y dar todo, ya no por nosotros, que también, sino por Javier. Joana, has hablado de que conoces otros casos, Sí, de familias sí, sí. que están pasando por duelo, y antes hablábamos de, bueno, que sí que tuvisteis apoyo en los primeros momentos, pero vamos a meter también un poco de crítica en este episodio, ¿no? Porque yo creo que también lo puedes utilizar como un altavoz en el que sí, os habéis sentido muy apoyados por la gente, pero también notasteis un momento después del accidente que estuvisteis un poco perdidos. Sí. Entonces creo que también es bueno que hagamos hincapié en que hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Que desde tu experiencia tuvisteis un momento en el que no notasteis apoyo, más bien institucionalmente hablando. Ya, sobre todo mi marido, Mi marido ha sido aquí el más, en ese sentido, el más perjudicado, Yo me he sentido arropada en todo momento de una manera u otra, hablando de primero la psicóloga clínica que apareció por allí, no sé de qué manera, pero apareció, luego Juan Pedro y también por los profesionales psiquiatras de aquí del Hospital de Estella, luego en Mendevaldea, luego en Logroño también, pero mi marido ha sido, no sé en qué sentido, pero el más perjudicado en ese sentido, ¿no? Y quiero ser altavoz porque él también me ha apoyado. Para mí hemos salido los dos adelante, yo para él y sobre todo él para mí también. Pero él se sintió muy, muy desarropado al principio, porque sí, en ese mare magnum del accidente, pues desconozco si en realidad hubo atención psicológica, porque claro, allí no sé no sé si acudieron a Arroniz psicólogos o no, porque mi padre no está para contarlo y mi madre no estaba en ese día para contarlo. Mi madre tiene una discapacidad y no puede darnos razón de ese día. Y mi hermana pues estaba con nosotros, ¿no? Pero en ese momento tanto mi cuñado como mi marido
tuvieron que buscar ayuda llamando a varios teléfonos y no se vio allí mi marido arropado por parte, psicológicamente hablando, ¿no? Y posteriormente, no sé si porque yo tenía el rol de madre sin hijos y es más frágil ese rol, o de mujer, siempre las mujeres pues no sé si es pena o tenemos más arropo en la sociedad o está más de moda, pero mi marido se vio totalmente en ese sentido desarropado. Tuvo que buscar apoyo y acudió pues eso a una asociación porque de parte protocolariamente hablando no hubo nadie que le solventara, que le dijera aquí estoy yo para que tú te desahogues o para qué necesitas en este momento tan crítico de tu vida. Como no tener que acudir a una asociación No que le ayudaron muy bien y no buscarlo, porque yo recuerdo de eso que mi marido decía que claro, que la asociación como tal en un medio de ir a la UCI, por ejemplo, no podían entrar, o sea, no es que no pudieran, no era moralmente, pues ya estaban los profesionales psicólogos del servicio Osasun Bidea, ¿no? No iba a entrar a un psicólogo externo a la UCI o eso a darnos apoyo de ese modo, ¿no? Era como meterse en donde no tal. Entonces, pues bueno, ahí se vio pues un poco pues que doy voz para que Dios no quiera, o quien sea que exista no quiera, pero para que si se ven gente en nuestra tesitura o parecida, se sientan pues atendidos institucionalmente por parte de unos psicólogos que les vayan a Sí, arropar. que se tenga en cuenta esto, Eso ¿verdad? es. La importancia de esa otra parte. Sí, sí. Que aunque físicamente pueda estar bien o lo que sea, toda la carga que tiene que llevar emocional y demás, creo que lo que dices es Toda muy la carga importante. emocional, sí, toda la carga Y que esté de bien gestión. para ayudarte, claro. Sí, es que en sí, ese sí. momento para ti sería una persona clave que estuviese Totalmente. bien para apoyarte, con lo cual muy importante, ¿no? Lo que hablamos siempre de que los cuidadores tienen que estar bien para poder cuidar. Sí, totalmente. Pues importantísimo. Dejamos ahí esa queja por si alguien la escucha y Sí. reflexiona y dice, pues igual tenemos que Sí. cambiar y apoyar en estos casos a estas personas. Queríamos que esto fuera un homenaje para tus chiquis, para tu historia, esperamos que haya sido así, pero yo no quiero cerrar este episodio sin hablar de algo, porque al principio decía que es una historia que nos marcó a Estella, a Estella, incluso yo creo que más allá. Sí, todos y además la recordamos. es una historia que yo creo que el que más, el que menos se le pasa por la cabeza, no te voy a decir siempre, pero casi siempre. Yo vivo justo un poquito más arriba de la rotonda y paso todas las mañanas con mis chiquis por ahí. Mis chiquis me preguntan, ¿quiénes son Isella y Daniel? ¿Qué es momento de eso? Nosotros lo contamos. Entonces me parece que como yo, seguramente mucha gente pasa por ahí y cada vez que pase se acuerde de vosotros. Es una manera también, es un homenaje, ¿no? a vuestros peques de recuerdo. Y a mí me gustaría que nos explicaras, igual que yo les intento explicar a mis chiquis esa plaquita que hay ahí en la rotonda donde sucedió todo, el momento beso, que están dos chiquis de espaldas sentados en un banco. Cuéntanos qué es eso, qué significa esa plaquita para ti. Pues mira, esa placa la hizo Esteban y Ana. Esteban trabaja el metal, el Ancín. Iba a clase, la hija iba a clase con Daniel. Y lo hicieron los padres de las clases en un homenaje a Isella y Daniel. Esa foto, ese momento es una foto de ellos que hice yo, que estaban ellos sentados en un banco y la verdad, qué mejor foto que las siluetas, porque además para ponerlo allí, pues es que es como que los dos están juntos, los dos junticos y allí. Y también tengo otra foto que es muy significativa y que esa foto me hicieron una placa y está en Mater Dei, en la capilla de Mater Dei, que hicieron también, Mater Dei se portó genial, un homenaje en funeral también, porque yo no fui al funeral
no hicimos un funeral como tal, pero no fui a la despedida de mis hijos y hicieron un funeral con todo lo que ello conlleva, y tiene una placa ya en la sacristía en Mater Dei, tienen en homenaje a ellos, y sigue Daniel con un paraguas así de corazones, que también lo hizo Esteban, de ANCIN también, y también pues homenaje a ellos. Y la verdad que bueno, que las dos fotos plasman mucho, pero claro, y para hacer ese tipo de monumento nos pegaba mucho más la otra, porque la del paraguas pues es como más fina, esta es pues más horizontal, y la verdad que es un detallazo. Y además tiene una luz fotovoltaica esto, y se ilumina un poquito a la noche. Y la verdad sí, pues nos hizo mucha ilusión. También tienen en homenaje a ellos, el Ayuntamiento de Ayegui les puso un parque. Les puso un parque ahí donde la iglesia. Tienen una plaquita, y la verdad bueno, que estoy muy agradecida a todos. Pues Sí, nosotras- estamos los dos muy agradecidos, tanto José Ramón, mi marido, como yo, como toda mi familia y la de su familia. Pues nosotros también nos queremos unir a este momento beso, recordar a tus chiquis, que yo creo que el recuerdo es lo más importante, el siempre tenernos en la memoria, y que este episodio, cerrando la primera temporada de La cara amable de la vida, sea un homenaje a Isella, a Daniel, a Johanna, a tu marido, a tu familia y a su historia que has querido compartir con nosotros. Y a Javier, que Y lo a va a tener Javier, que hombre, vivir eso toda es. su vida con esto. Eso es. No sé si te has quedado con ganas de contarnos alguna cosita más. No. Pues eso, nada, agradecer a todo el mundo que estuvo ahí y que está ahí en la actualidad. Pues nosotros te tenemos que agradecer mucho a ti por querer contar esta historia, que como te decía, creo que puede ayudar muchísimo. Eso espero. Porque creo que es un mensaje, lo que decíamos, ¿no? De lo que creo que nos repetimos muchas veces, de que hay que vivir el día. Lo que dices es que nos pasan cosas, pero nos pueden seguir pasando, pero aún así creo que tenemos que disfrutar de cada día. Lo que tenemos es el hoy, no el mañana. Entonces, aprender a disfrutar cada día de lo que tenemos, porque no sabemos mañana qué va a pasar. ¿Qué nos puede pasar? Bueno, y esto sí que tengo que decirlo, porque es que me dejaba, y es que tiene que ser, o sea, es que la piscina tiene que ser. También, bueno, un homenaje, una reseña a todos los de la plazoleta de Ayegui, porque es que nos hicieron allá en la pandemia unos homenajes, bueno, a día de ahora, siempre la fecha del accidente, pues están dándoles un homenaje, y a las personas que estuvieron ese día, a las que me acompañaron, a las que estuvieron esa tarde conmigo, que luego no me acordaba de ellas, Ana, María, todos los niños, Olaya, bueno, es que son tantos que, perdonad si me dejo alguno, ¿vale? Y al Club de Baloncesto Oncineda, que Oncineda también se aporta una pasada, nos dio un recordatorio también. Y van a sentiros muy arropados, porque aquí en Tierra Estella, con cualquiera que hables, o sea, os tiene un cariño especial, os arropa, se acuerda de vuestra historia. Entonces, sentir ese cariño no solo por la gente que conocéis, sino también por la gente de fuera. Y aquí quiero reenganchar y hacerte una pregunta que creo que también es importante, que es, claro, o sea, vosotros la vivís en Logroño, cuando venís aquí a Estella y os encontráis con alguien conocido, a mí nunca me gusta mirar a la gente que tiene casos pues, como el de Johanna, no me gusta mirar con pena, ¿no? O sea, me gusta mirar, casi puedo decir, con orgullo de decir, cuéntame cómo es tu vida. Entonces, quiero que nos digas cómo os gustaría que os tratara la gente, ¿no? Que os acercáis y digo, ay, qué pena, que no sé qué. ¿Cómo os gustaría que os tratara? No, normalmente la gente no te... Aunque a veces las miradas delaten, no te trata como con pena, a mí me encanta cuando me ve alguien y me dice, me alegro de verte. Ya está. Y ya, bueno, como normalmente vamos con el llavero, que vamos ya la gente somos inteligentes, o
y nos centramos en la vida, nos centramos en vivir, en Javier, en nosotros, en qué tal estáis, qué tal por Logroño, qué tal qué tal cual. La verdad que Logroño también muy bien, nos han arropado genial y esas cosas, sí. Mis vecinos de Logroño, ya tengo amigos, tengo una plazoleta en Logroño, así que muy bien, sí. Pues centrémonos en eso, ¿no? Eso es. En eso vivir. es. En la vida, como dices, en seguir el seguir día a día y nosotras nos vamos a despedir. Como hemos dicho, ponemos punto y aparte porque esto no es un punto y final. Nos han contactado mucha gente, quiere contar sus historias y estamos encantadísimas. Pero antes de finalizar, te damos las gracias, Joana, porque o sea, tú has demostrado ser la cara amable de la vida y ser la esencia de este programa. Lo que queríamos, tengo una historia para contar, quiero contarla y quiero que la mía sirva de ejemplo para otras personas. Y yo creo que sí, que va a ser de ejemplo. Desde luego que sí. Y queremos dar las gracias también a todos los que han participado desde el principio. No nos queremos dejar a nadie. No, esto hay que leerlo porque si no... Entonces queremos agradecer a Maite, a Maya, a Yosoma Maite, a Joseba Tristán, a Alba Saskia, el doctor Pablo Prieto, el ginecólogo Zabaleta, el psicólogo Juan Pedro, a Chuchi, que tú también la conoces, a Mayalen, a Fernando Magaldi, Ana, Gustavo, Laura, Joseba, que al final también lo engañamos para participar en el podcast, que nos costó, a muchísima gente que ha participado y también asociaciones, ¿no? Sí, importantísimo además, ¿no? Que nos dan ese otro punto de vista, como Adano, DCRA, Aspace, Soy Hop, Marta y María, AEFAL, creo que no nos dejamos ninguna. Y lo que decíamos, pues que bueno, yo me he acordado ahora de una... que lo voy a decir también con nombres porque, claro, es que si no, las familias traen de Allegui que son como mi familia también. Muy bien. Pues hasta aquí la primera temporada de La cara amable de la vida. Antes siempre hemos solido cerrar pues con alguna frase que quiera marcar. Yo creo que este episodio ya tiene muchas frases para marcar. Y creo que tenemos que cerrar con un gracias infinito. Gracias, grande. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Joanas. Y al cuadrado. Que disfrutéis del verano, que disfrutéis mucho. Yo me iré todo el mes de agosto a Salamanca y en septiembre vendremos morenitas. Sí. Y continuaremos con la segunda temporada de La cara amable de la vida. Así que ahí os queremos en septiembre, ¿vale? Eso Muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós.